Lucas capítulo 8, versículos 16 al 21, mis hermanos. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: ninguno que enciende la antorcha la cubre con vasija o la pone debajo de la cama, mas la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada, ni cosa escondida que no haya de ser entendida y de venir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a cualquiera que tuviere le será dado, y a cualquiera que no tuviere, aún lo que parece tener le será quitado. Y vinieron a él su madre y hermanos, y no podían llegar a él por causa de la multitud. Y le fue dado aviso, diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera, que quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan. Vamos a su lugar, mis hermanos. Lo que acabamos de leer, mis hermanos, Jesús lo dice de manera inmediata después de la parábola que vimos el domingo pasado, después de la parábola del sembrador. De manera que Jesús no termina de hablar cuando termina de explicar la parábola del sembrador a sus discípulos. Jesús continúa hablando. Ya habíamos visto esa parábola del sembrador, la vimos el domingo pasado, como habla de un sembrador, que son los predicadores, una semilla, que es la palabra, y diferentes tierras, que son los diferentes corazones, a cómo responden al evangelio. Jesús no lo dejó ahí, Jesús continúa explicando. Ahora, es bien importante, mis hermanos, que como contexto entendamos, estemos conscientes que esto que Jesús está diciendo, estos versículos que acabamos de leer, no se lo está diciendo a la multitud. Recuerde que Jesús se voltea con sus discípulos porque les va a explicar la parábola del sembrador, y Jesús continúa hablando. ¿A quién? ¿Quién es la audiencia? Sus discípulos. Personas, y ya habíamos visto en el estudio de Lucas, mis hermanos, que discípulos no necesariamente eran los apóstoles. Los apóstoles y otra gente que decía o se identificaba como seguidor de Cristo. ¿Sí? Entonces, esto que Jesús continúa diciendo, se lo está diciendo a esas personas. A las personas que se identifican como seguidores de Cristo. Personas que dicen seguir a Cristo. Y el texto central de la parábola, mis hermanos, que Jesús está hablando hoy, es precisamente en versículo 18, mirad pues cómo oís. Eso es la versión antigua, la versión Biblia de las Américas dice: por tanto, tened cuidado de cómo oís. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como: así que presten atención a cómo oyen. Ahora, ¿por qué Jesús hace esta advertencia? Porque si nosotros, mis hermanos, oímos su palabra y no hacemos, entonces nunca oímos. Yo no sé cuándo fue la última vez, mis hermanos, que nos cuestionamos a nosotros mismos el cómo estoy escuchando. ¿Cuándo fue la última vez, mis hermanos, que realmente nos sentamos a escuchar un mensaje siendo conscientes de poner toda nuestra atención hacia lo que se está predicando, lo que se está diciendo? ¿Cuándo fue la última vez que escudriñamos la manera en que escucho? Ahora, en este mensaje, mis hermanos, voy a utilizar la palabra escuchar y oír como si fueran sinónimos. A veces los separamos por cuestiones prácticas, que oír, cuando realmente oímos, estamos escuchando, pero aquí lo uso como sinónimo, para que no se pierda. Entonces, la pregunta es esa, mis hermanos. ¿Estamos escuchando la palabra de Dios? Escuchando de verdad. Porque aquí Jesús nos dice: hey, presten atención a cómo están escuchando. Son personas que creen que, o ellos dicen que creen que la semilla que ha caído en su tierra, en su corazón, ha dado fruto. Personas que realmente se identifican como seguidoras de Cristo. Y Jesús le está diciendo a ellos: pon atención en cómo está escuchando. ¿Estamos prestando atención, mis hermanos, a cómo escuchamos la palabra de Dios? El mandato de oír la palabra de Jehová está más de 30 veces en el Antiguo Testamento. Más de 30 veces oye la palabra de Jehová. Si oyeres hoy su voz.
En el Salmo 81, 11 al 13, Biblia de las Américas, pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me obedeció. Por eso los entregué a la dureza de su corazón. ¿Se veía cómo está relacionado esto que estamos viendo con el domingo pasado? Para que anduvieran en sus propias intrigas. O si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos. Entonces quiero que vean, mis hermanos, cómo está relacionado el verdaderamente oír con verdaderamente hacer. Quien verdaderamente oye, hace. Quien verdaderamente presta atención a la palabra, hace. En Juan 10:27 también tenemos esta misma relación, hablando en el Nuevo Testamento. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Otra vez, los que oyen, me siguen. Aquí vemos claramente esa relación entre oír y hacer, y los que no oyen, o los que verdaderamente no oyen, no hacen. Es entonces, mis hermanos, que Jesús muestra las características de aquellos que son verdaderamente oidores, los que verdaderamente escuchan la palabra. Yo hoy lo quiero dividir en 5 puntos. El que escucha la palabra, primero la comparte con otros. El que escucha la palabra es confrontado por la palabra y confronta a otros. El que escucha la palabra presta atención. Y por último, el que escucha la palabra crece en conocimiento, y esa no fue la última, y el que escucha la palabra es obediente. Obedece, crece, confronta y la comparte. Versículo 16, mis hermanos. Ninguno que enciende la antorcha la cubre con vasija o la pone debajo de la cama, más la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Esta parábola corta, dentro de la gran parábola, eso se da en otras partes de la Biblia, ya nosotros la conocemos, estamos muy relacionados con esta parábola. Está Mateo capítulo 5, cuando es el sermón del monte, después de las bienaventuranzas. También la tenemos más adelante, la vamos a volver a ver en Lucas. Jesús la usa recurrentemente. Ahora, nosotros estamos acostumbrados, mis hermanos, a escuchar esta palabra, o escuchar esta parábola, y rápidamente relacionar que esa luz es nuestro testimonio, hablando de la manera en que vivimos. Sí, pero no es lo principal. Sobre todo en este contexto. Sí, pero no es lo principal. Aunque anteriormente lo hemos escuchado así, en esta ocasión el enfoque no está en nuestra manera de vivir, sino en la lámpara de la luz del evangelio que se nos ha sido dada. En este caso, la lámpara representa la palabra que se nos ha sido entregada, la perla preciosa que se nos ha sido dada, el tesoro que hemos encontrado. Claro que va adornado con una buena manera de vivir. Pero mis hermanos, a nosotros se nos fue revelado. Nos dieron la palabra, nos dieron la luz, nos dieron la lámpara. Nosotros no la queríamos. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos previamente. Lo leímos en la parábola del sembrador durante la explicación. Lucas 8:10. Y él dijo: a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios. A nosotros se nos fue dado la luz, resplandeció en nuestros corazones. A nosotros. Segunda de Corintios 4:16, Biblia de las Américas. Igual tiene muchos textos, así que agárrese. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, fíjese, Dios, el mismo Dios que dijo sea la luz en Génesis capítulo 1, es el mismo Dios, dice Pablo, pues Dios que dijo resplandecer, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. El mismo Dios que dijo sea la luz, es el mismo Dios que dijo sea la luz en nuestro corazón. ¿Para qué? Tiene un objetivo y el texto nos lo está diciendo. ¿Para iluminación de qué? Del conocimiento de la gloria de Dios en la persona de Cristo. Para eso se nos fue dado. Con ese objetivo de conocerlo, de amarlo. La luz resplandeció en las tinieblas, mis hermanos, de nuestro corazón. Nos dio oídos para oír. En Marcos, que lo voy a estar citando más adelante, también está la misma parábola, son los mismos textos. Y ahí Jesús termina, o en medio de la parábola le pone: el que tenga oídos para oír, oiga. A nosotros nos dio oídos para oír. Esa luz es el conocimiento de la gloria de Dios, es el evangelio.
Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo le pregunto, mi hermano, antes de caer en otros cuestionamientos, ¿tiene la luz? ¿Tiene la lámpara? ¿La tiene? ¿La conoce? Porque no vamos a tenerla, mis hermanos. Alguien puede clamar tenerla, pero ni siquiera sabe cómo se prende. Ni siquiera sabe cómo usarla. Y termina siendo ¿cómo puedo decirlo? La tontería de poner una luz debajo de la cama. Porque ni siquiera sabe cómo usarla. O tal vez ni siquiera la tiene. Mis hermanos, y no me quiero adelantar, pero debemos de valorar esta luz que se nos ha sido dada, porque nosotros no la buscamos. Nuestro corazón está en tinieblas, mis hermanos, totalmente. Y alguien vino con la lámpara a iluminarnos del Evangelio. Y Dios, por su misericordia y su bondad, nos dio también esa misma luz que resplandezca en nuestros corazones. Nos dieron esa luz, mis hermanos, por gracia. La luz se nos fue dada, pero no para ponerla debajo de la cama. Jesús nos dio la luz, mis hermanos, la lámpara de su Evangelio, para también iluminar a otros. Para guardarla solo para nosotros. No para guardarla solo en mi casa. Los verdaderos discípulos, mis hermanos, no ocultan la verdad del Evangelio. Al contrario, escuchan la revelación de la palabra de Dios y después la predican a otros. La predican a otros. Si la tengo, quiero que los demás vean. Si tengo la perla preciosa, quiero que los demás lo vean. Si tengo el tesoro, quiero que los demás lo vean. Decía, y esto lo dijo una persona incrédula, y creo que lo he mencionado, pero él decía: si los cristianos de verdad creyeran el castigo eterno por no creer en Cristo hacia los demás, yo los vería más allá afuera evangelizando. Porque es como cuando estamos en una calle y vemos que el tráiler va a atropellar a alguien, y cada vez que usted y yo nos quedamos callados y compartir el evangelio, nos estamos quedando callados cuando vemos que el tráiler viene a atropellarlo. ¿Cuándo fue la última vez que compartió el evangelio, hermano? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Sus hijos? ¿Familia? Básico, hermano. Fuera. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, y hasta ahí nos gusta a todos, pero fuimos adquiridos por un objetivo: para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado a las tinieblas, sus luces admirables. Hemos sido comprados, hermanos, para hacer una cosa, para llevar a cabo un objetivo, que es anunciar las virtudes de aquel que ha resplandecido la luz en nuestros corazones. Anunciar la palabra de Dios a otros. ¿Lo estamos haciendo? Hemos sido comprados y entre los objetivos está ese: anunciar la virtud. ¿Estamos cumpliendo, mis hermanos, nuestra labor como esclavos? ¿Lo estamos cumpliendo? Apenas venimos los domingos, hermano, que va a estar compartiendo el evangelio. Por favor. Hermanos, no me tienen que decir nada. Si yo puedo más o menos verlo, imagínense Dios. Fíjese lo que decía este teólogo: los verdaderos discípulos responden a la verdad de manera evangelística. Es decir, no solamente asimilan, sino que también divulgan. La falta de celo por compartir la verdad podría revelar que la obra de salvación de Dios no se ha forjado en el corazón. La falta de celo, de predicar a otros, de compartir a otros el evangelio, podría ser un indicio de que jamás ocurrió la salvación. Jamás. Los pastorcillos, mis hermanos, cuando les fue anunciado, cuando vieron a Jesús en el pesebre, ahí, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Se quedaron callados? ¿Se lo guardaron para ellos? No, fueron a la ciudad a anunciar lo que habían visto. Pastorcillos anunciando, no tienen Espíritu Santo. ¿Y nosotros? ¿Sabe lo que pasa, mis hermanos? Y me voy a adelantar. ¿Sabe lo que pasa? No estamos dispuestos a ser el Felipe que fue llamado al desierto a predicarle a alguien donde nadie lo veía. Queremos que nos vean. Felipe fue sacado de Samaria, donde había avivamiento, estaban cayendo Espíritu Santo, estaba derramando, y Dios le dijo: hey, te me vas al desierto, donde nadie te va a ver, nadie te va a aplaudir,
y le vas a predicar el evangelio a alguien. El problema, mis hermanos, es que queremos nomás el púlpito. Queremos que nos vean. Por eso no evangelizo, a menos de que vaya toda la iglesia, para que vean que ahí estoy evangelizando. Escudriñe su corazón. Escudriñe su corazón. ¿Por qué no está evangelizando, hermano? ¿Por qué no está compartiendo la perla que está siendo dada? Si realmente la tiene, si realmente decimos, gloria a Dios que me ha salvado. Sí, de veras, de veras, de veras, de veras. Y entonces, ¿qué está haciendo, mis hermanos, por el avance del evangelio? Mateo 28, 18 al 20. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, consecuencia de lo anterior, que Jesús tiene la autoridad en el cielo y en la tierra, ¿qué dice Jesús? Id y adoctrinar a todos los gentiles. Id y predicar el evangelio, porque van en mi autoridad. Nosotros somos los verdaderos testigos de Él, de Cristo, no nosotros. Vamos con la autoridad de Jesús mismo, mis hermanos. Nosotros somos los verdaderos testigos. Somos embajadores, dice Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Pero no me interesa. Vamos, aparte de ser hijo de Dios, que es el mayor título que podemos tener, Dios nos da otro título como embajadores en el nombre de Cristo. Embajadores del cielo, mis hermanos. Eso está por arriba de cualquier título terrenal. Y en estos tiempos específicos, mis hermanos, necesitamos también iluminar a otros acerca del correcto conocimiento de quién es Dios. ¿Qué fue lo que Felipe le dijo al eunuco? El eunuco iba bien, entre comillas. Estaba leyendo Isaías. Pues no, quería, pero le faltaba a alguien que lo guiara correctamente. Romanos 10, 14, 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes, de las buenas nuevas, de las buenas noticias. Hermanos, se lo voy a decir así, de nada me sirve que me diga, yo antes evangelizaba, y yo antes andaba tocando puertas, yo antes andaba, y luego, y luego, ¿qué pasó, hermano? Que Jesús nos haya dado la luz, la lámpara, es una gran responsabilidad. O sea, a nosotros se nos dio la lámpara de manera individual. Debemos de cuidar la manera en que estamos compartiendo el evangelio a otros. Y estoy hablando de la doctrina que estamos predicando o que estamos compartiendo. ¿Cómo lo estamos haciendo, hermano? ¿Qué frases utilizamos? A veces me da un poquito miedo las que de repente oigo. Que no están mal, pero híjole, siento como que están más para allá que para acá. No sé. Y por supuesto, tenemos que tener cuidado que la lámpara que somos nosotros esté bien limpia. Y he puesto este ejemplo varias veces. En los carros, cuando la mica se ensucia, la alumbran igual. Le limpian uno, quién sabe qué tanto le echan. Como nuevos. Brillando, ¿verdad? Parece que le compró paros nuevos. Aunque literalmente aquí está hablando de la palabra, como esa luz. Pero también es nuestra vida. Está nuestra vida opacando la luz del evangelio. Está haciendo nuestra vida ejemplo de la luz del evangelio. Yo sin querer estaba escuchando algo, escuché algo que mi esposa estaba escuchando y decía esta persona, como papás, cuando nos equivocamos, primera, a veces ni siquiera pedimos perdón, cosa que está mal. ¿Sí? Número dos, a veces podemos pedir perdón, pero hasta ahí la dejamos. Pero yo le quiero recordar algo, mis hermanos. La máxima representación que nuestros hijos tienen de Dios en la tierra somos usted y yo. Y cada vez que pedimos perdón y hasta ahí queda, está mal.
te pido perdón porque yo me equivoqué, pero Dios no es así. Dios no es así, no reacciona como yo reaccioné, no te habla como yo te hablé. Dios no es así. ¿Qué testimonio, mis hermanos, estamos dando? No afuera, porque ¿sabes qué? A lo mejor afuera andan la aparentan suave. ¿Cómo es que este segundo estamos dando en la casa? En la casa. ¿Qué dice mi esposa? ¿Qué dice mi esposo de mí? ¿Qué dicen mis hijos de mí? ¿Qué dicen mis hijas de mí? ¿Qué dicen? ¿Me vengo a un culto de jóvenes y les pregunto? En medio de la oscuridad, mis hermanos, todos están volteando a ver la luz. Es inevitable que estén volteándonos a ver. Es más, tienen que voltearnos a ver. Por eso es la luz. Por eso es la luz. Eso se supone que es el trabajo. Nos están volteando a ver, nos están viendo. Y es nuestra responsabilidad hacer rayar la luz del Evangelio en donde quiera que estemos, bajo la situación que estemos. Lo estamos haciendo. O ya no podemos ni con nuestra propia vida. El Evangelio, el verdadero oidor, comparte la verdad con otros. El que escucha la palabra, el verdadero oidor de la palabra, es confrontado con la palabra, pero también confronta a otros con la palabra. No con juicio propio, ya vimos que sí es bíblico hacer juicio, pero con la palabra. Versículo 17. Porque no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada, ni cosa escondida que no haya de ser entendida y de venir a la luz. Ahora, este texto tiene varias interpretaciones, pero yo escogí dos. Primero, los que verdaderamente escuchan la palabra de Dios son transformados, son confrontados por la palabra de Dios. Son confrontados por la palabra de Dios. En Cristo no hay lugar para la hipocresía. Y en un momento u otro, la realidad de nuestro corazón va a ser manifestada. Tarde que temprano se conocerán quiénes son los verdaderos oidores y quiénes no serán los verdaderos oidores. La tempestad es buen termómetro para ver quién verdaderamente está escuchando el Evangelio. Para ver quién verdaderamente está escuchando lo que es predicado aquí arriba. Para ver quién verdaderamente está poniendo en acción, hace, se arrepiente. La tempestad nos ayuda a ver quién está siendo hacedor y quién no. Porque quien hace, lo compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y cuando vino la tempestad, cayó. Porque estaba bien fundado. Y ese fundamento, esa roca que está ahí es la palabra. Y el otro construyó su casa igualita. Igualita la construyó. Pero su fundamento era diferente. Vino la tempestad. Y las lluvias y la marea se la llevaron. Porque estaba sobre arena. A veces decimos que somos cristianos. Pero nos lleva la misma tempestad que el inconverso. ¿Sabe por qué a veces estamos como estamos? Porque no quisimos escuchar. Se nos dijo, se nos advirtió, se nos aconsejó, se nos exhortó y dijo, yo voy a hacer lo que yo quiera, hermano. Pues haga lo que quiera. Pero al final no esté llorando porque la casa está destruida. Tanto literal como figurativamente. ¿Por qué? Porque su intención nunca fue poner su casa sobre la roca. Su intención siempre fue nomás que se viera igual. Pregúntale a Ananías y Zafira. Cuando un verdadero oidor es confrontado con la palabra, se arrepiente y hace cambios para no ser igual, para no seguir igual. Un verdadero oidor hace cambios y se arrepiente. Independientemente de quién esté predicando, hermanos. La pregunta no es quién va a predicar el domingo, sino de qué se va a predicar el domingo. La pregunta no es quién va a estar el miércoles, sino qué se nos va a hacer, qué se nos va a enseñar, qué se nos va a predicar el miércoles o lunes, o de velada.
No importa quién esté enfrente. Siempre cuando se aplica la palabra. Ahora, Segunda de Reyes 22, 18 al 20. Josías, el rey Josías. Cuando se le abrió el libro y entendieron, y él escuchó la palabra, se dio cuenta cómo estaba el pueblo. ¿Qué hizo? Pero el rey de Judá, que os envió a consultar al Señor, así le diréis. Así es el Señor, el Dios de Israel. Esta palabra es para Josías, el que mandó a consultar, no para Israel, para Josías. En cuanto a las palabras que has oído, vamos a ver si es verdadero oidor. Porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes que vendrían a hacer desolación y maldición. Ya has rasgado tus vestidos, ya has llorado delante de mí, ciertamente te he oído. Nosotros lo escuchamos a él nos escucha a nosotros. Declara el Señor, por tanto, he aquí, te reuniré con tus padres, se ha recogido en tu sepultura en paz y tus ojos no verán todo el mal que voy a traer sobre este lugar. Y lo que hizo Josías después de eso, tumbó todos los ídolos de Judá. E hizo que toda Judá se doblara de rodillas delante de Jehová. ¿Somos oidores? Muéstrame. ¿A mí qué? Muéstrale a Dios. ¿Qué fruto le está llevando a Dios de que usted es verdaderamente oidor? ¿Qué frutos visibles, mis hermanos, está teniendo de que realmente hace algo? Hermano, ¿qué hace con lo que se predica? ¿Qué hace? Como yo les decía, a veces parece que ni siquiera estuvieron aquí. Porque el mismo que falta, el mismo que vuelve a faltar. Y aquí estuvo con todos y escuchó a todos, pero no todos hacen cambios, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pocos son los escogidos. El que escucha la palabra es confrontado por la palabra, pero también confronta a otros, que es la otra interpretación de ese texto. Llama una luz para que la luz muestre las tinieblas de los otros. Como ya vimos, las respuestas de la aplicación del evangelio son variadas. Y a veces abrazarán la luz, otras veces huirán de la luz del evangelio para que sus tinieblas no sean descubiertas. Por eso huyen algunos. Juan 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, o sea, Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, o sea, su pecado, más que la luz del evangelio. Porque sus obras, ¿qué? Eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Por eso hay algunos que huyen del evangelio, no quieren saber nada del evangelio, porque la predicación fidedigna, fiel de la palabra, lo único que hace es que les muestra su pecado, les muestra su verdadera condición, y por lo tanto quieren huir, alejarse y seguir en las tinieblas de su pecado. Nuestro trabajo, mis hermanos, es predicar el evangelio, e inevitablemente habrá aquellos que se molesten, nos odien o incluso persigan, porque el mensaje del evangelio ha iluminado el pecado de su vida. Aún aquí adentro. Ya tengo mis añitos, todavía me faltan muchos años si Dios quiere, pero ya en mis añitos me he ganado varias caras durante los mensajes. ¿Y sabe qué? Porque a esos mismos tampoco les importa la predicación de la palabra. No les importa hacer cambios, no les importa nada, no les importa tampoco. ¿Por qué me importa a mí? Si estoy viendo que no son ovejas, porque por sus frutos los conoceréis, ¿por qué me preocupo? Preocupado estoy por aquellos que realmente quieren escuchar, quieren hacer cambios. Ellos sí. Yo no soy Dios para transformar. Gracias a Dios, nosotros no tenemos la tarea de convertir a nadie. Efesios 5, 11 al 13. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, repréndelas. No participes, sino más bien, repréndelas. No te quedes callado, tienes que decir, está mal. Porque vergonzoso es aún no hablar lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo.
¿Sabe lo que hacemos figurativamente cada vez que no hablamos? Estamos poniendo la luz debajo de la silla. Y usted está compartiendo las tinieblas con los demás. Porque en lugar de prender la lámpara, en lugar de poner la lámpara al medio arriba para que todos vean su pecado, lo que está haciendo usted es esconderla. Es que mi familia, hermano, es que mi jefe, es que probablemente se va al infierno con todo y su jefe. El que escucha la palabra, presta atención. El que verdaderamente escucha la palabra, presta atención. Eso está en el versículo 18. Mirad pues cómo oís. Ya les compartí ahorita, Biblia de las Américas, por tanto tener cuidado de cómo oís, nueva traducción viviente. Así que presten atención a cómo oyen. Consecuencia de lo anteriormente dicho, quiero que vean cómo en cada una dice, mirad pues, por tanto, así que, es consecuencia de lo que se dijeron los dos versículos anteriores. Por lo tanto, mis hermanos, consecuencia de lo anteriormente dicho, por el gran tesoro que se nos ha sido confiado, porque daremos cuenta de cómo lo compartimos, porque nos probemos si somos verdaderos oidores. Presta atención a cómo estás escuchando. Porque no vaya a ser que al final la luz del verdadero evangelio ilumine que realmente siempre estuviste en tinieblas. Jesús se lo está hablando a sus discípulos, no a la multitud. Presta atención a cómo escuchas. No te distraigas, hermano. No se distraiga, hermano. Presta atención a la palabra. No nomás aquí en el mensaje, que ahorita voy a pasar a ese punto, sino cuando está leyendo la palabra, mis hermanos. Por eso trate de evitar estas cositas para leer la palabra. Yo la desconecto. Ahorita que estoy aquí, no va a ser, tío. Pero usted evítela. Y yo aparte no leo la Biblia aquí. ¿Por qué digo que evitarlas, hermano? Porque la va a estar leyendo. Y de repente le entra un like que le dieron. Presta atención, hermano, a lo que está haciendo. Por eso el libro físico, es mejor. Hermano, presta atención. O sea, Jesús nos está diciendo ahí, denle importancia a lo que está aconteciendo. Denle importancia cada domingo, cada miércoles, cada lunes. Porque es la palabra de Dios la que está siendo predicada. No son ideas del hermano o la hermana. Es la palabra de Dios la que está siendo predicada. Presten atención a lo que están haciendo. Por eso Martín Lutero decía que no nomás el que está arriba está de manera dinámica, el que está enfrente, pero también ustedes están de manera dinámica. Atentos, tienen que evitar las distracciones que vienen a su mente, hermanos. No se les olvide, mis hermanos, que es una guerra espiritual esto y se nos olvida. Presta atención, hermano, a lo que está diciendo. Presta atención a lo que se nos está hablando. ¿Qué tanta atención damos, mis hermanos, en cada mensaje? Hermanos, que estoy bien cansado, hermano, no sabe cómo trabajé hoy. ¿Y? Hermanos, que vengo desde bien lejos, ¿no? ¿Y? Hermanos, que ando enfermo. ¿Y? Aún en su enfermedad, con la capacidad que Dios le está dando en ese momento, con todo y enfermo, pues presta atención. Hermanos, que no saben mis problemas, con más razón. Escucha atentamente. Con más razón. Hermano, es que... ¿sí? Segunda de Pedro 1:19. Así que tenemos la palabra profética más segura. O sea, esta es la palabra profética más segura, inmutable. A la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Mis hermanos, ¿cuántas veces nos hemos puesto a poner solo nuestra atención a la lectura de la palabra? Solo a la lectura de la palabra.
¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, no hemos interrumpido la oración por un mensaje? ¿Cuántos de nosotros no hemos interrumpido nuestra atención a lo que está aquí predicado? Por eso siempre he dicho que la mamá tiene a su hijo, los demás. Miren, maestro, es una falta de respeto, no a mí. A mí no. A Dios. Que está haciendo la palabra predicada. Qué bonito, mi hijo. Es una falta de respeto, hermano. Y no estamos jugando, ¿eh? O sea, si de verdad creemos que es palabra de Dios mismo, el creador del universo, de los cielos y de la tierra, que mandó a su hijo morir en la cruz por nosotros, démosle la seriedad necesaria. ¿Cuántas veces, aún ahorita en el templo, hemos puesto atención solo al mensaje que está siendo predicado? ¿Cuántas veces ya en lo que llevamos está distraído? Está pensando en no sé qué cosa. ¿Cuántas ya van ahorita? Mis hermanos, no podemos compartir la verdad que no conocemos y no podremos conocer más si no ponemos atención a la palabra. Por eso evangelizamos de manera mediocre, por eso vivimos mediocre, por eso damos ejemplos mediocres, porque no conocemos a Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer si no ponemos atención? Bueno, el clero católico se está desviando bien feo. Como jamás en mi vida me hubiera imaginado que se iban a desviar. Y hay muchos que están siguiendo como ovejitas, ahí van. Pero mi punto es este. Aún entre ellos, he visto personas, aún entre ellos, mis hermanos, que prestan más atención a la palabra y que saben que lo que está haciendo ahorita el clero católico está mal. Aún entre ellos hay personas que están estudiando la palabra y saben que está mal. Y nosotros. La iglesia de Berea, mis hermanos, confirmaba lo que Pablo les enseñaba. Pablo. Yo no soy Pablo, mis hermanos, con más razón escudriñe. Yo no estuve en tercer cielo, mi hermano. Yo no estuve no sé cuántos meses en Arabia con Jesús uno a uno. Yo no estuve ahí, mis hermanos. Con más razón escudriñe, ¿no? Y luego. Pero no es solo ir, sino ser. Jeremías 13:10. Este pueblo malvado, que rehúsa escuchar mis palabras, que anda en terquedad en su corazón y que se ha ido tras otros dioses a servirles y a postrarse ante ellos, ha de ser como el cinturón que no sirve para nada. Palabra de Dios. Estoy diciendo el hermano Germán. Aquí dice que todo aquel que se rehúsa a escuchar la palabra, que no le quiere prestar atención, que no le interesa, dice, no me sirve para nada. No me sirve. No me sirve, dice Dios. No yo. Ahí está. ¿Qué tanta atención estamos prestando? ¿Qué tanta atención? No nomás ahorita, mis hermanos. ¿Qué tanta atención? ¿Qué tanta importancia le damos al estudio de la palabra? A los estudios entre semana, a lunes, a leer la palabra, a estar orando, a estar ayunando. ¿Qué tanta seriedad le estamos dando? Si estamos escuchando su palabra y no hacemos lo que Él dice, entonces nunca escuchamos realmente su palabra. Tan así que lo acabo de decir y otra vez se distrajeron. No me sorprende, hermano. No me sorprende. El que escucha la palabra crece en conocimiento. Crece en conocimiento. Versículo 18, nomás leímos, mirar pues cómo es. Porque a cualquiera que tuviere le será dado, y a cualquiera que no tuviere, a uno que parece de tener, le será quitado. Ahora, la parte en Marcos, el paralelo que está en Marcos, nos abre más la vista, los ojos, la iluminación hacia lo que Jesús está diciendo ahí, porque es un poquito complicado. Bueno, a mí se me hizo complicado.
Marcos 4, 24 y 25. Les dijo también, mirad lo que oís. Es paralelo. Porque con la medida con que midéis, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque el que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿Qué quiere decir todo esto, mis hermanos? Aunque aquí ya está más claro. Hay una bendición en aquellos que se esfuerzan por entender más la palabra de Dios. Hay una bendición en el esfuerzo de tratar de entender la palabra. Si escuchas la palabra con atención y la recibes con fe, con un corazón sumiso y con un corazón obediente, el Señor bendecirá nuestro esfuerzo. ¿Cómo? Dándonos un mayor entendimiento cada vez mayor de esa misma palabra que estamos estudiando. No, hermano, yo quiero que el matrimonio se arregle, que Dios me sane, que... Ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque su tesoro no es este. Su tesoro son otras cosas, que no son Dios, que no son Cristo. Pero qué mayor bendición que es esta. Que gloriese. Si alguien sabe gloriarse, es en conocerme. Es en conocerme. Es en conocerme. Si somos verdaderos oidores, mis hermanos, todo lo anterior nos llena de alegría. Pero si en algo debemos de gloriarnos es conocerle. Pero si lo anterior no te es atractivo, entonces hay un problema. Porque al mayor conocimiento, con el corazón correcto, nos va a traer mayor gozo, mayor confianza, mayor fe, mayor convicción, mayor obediencia, mayor sumisión, mayor santidad, mayor aprecio y amor por nuestro Salvador. Entre más lo conozco, más me arrepiento, más soy sumiso a su palabra, más tanto me vuelve a hacer, más consagrado me vuelvo a hacer, más fe tengo en Dios, más convicción tengo de predicar el evangelio. Entre más lo conozco, conforme quien nos esforcemos, Dios los va a bendecir a los que se esfuerzan, a los demás no los va a bendecir. Porque ahí no termina el versículo. Pero antes de caer ahí, Job 42, 5 y 6. Eso es exactamente lo que pasó con Job. De oídas te había oído. Muchos de oídas lo oyen aquí nomás. De oídas escuchan el mensaje nomás. De oídas escuchan los estudios nomás. Y según le hacen como que apuntan, pero no les interesa. De oídas te había oído. Pero cuando realmente escuchamos, ¿qué dice? Mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, hay un resultado, hay una consecuencia. Me aborrezco y me arrepiento en el polvo y la ceniza. Quien escucha el evangelio de verdad, que es un esfuerzo por entenderlo, un esfuerzo por conocer más a Dios, nos va a llevar a crecer. Nos va a llevar a crecer. Regresemos a Marcos 4, 24, 25. También decía, cuidado con lo que oís, con la medida con la que miráis se os medirá. ¿Qué quiere decir eso? Con la medida con la medida que miráis se os medirá. ¿Qué quiere decir? ¿Es lo mismo que vimos? No, no es lo mismo. No está hablando de juzgar. ¿Sabes lo que está diciendo? Según cómo te esfuerces, yo te voy a bendecir. Con la medida que pongas de esfuerzo, de sacrificio, con esa misma medida, dice Dios, yo te voy a bendecir. Pero no termina ahí. Con la misma medida con que midáis, se os medirá y aún más se os dará. Dios es abundante, mis hermanos. Dios es bueno. Dios bendice en sobremanera. O sea, no nomás te voy a premiar con esfuerzo justo. Te voy a dar más todavía. Más y más te voy a dar. Porque te estás esforzando, porque estás sacrificándote, porque realmente tienes un corazón que quiere escuchar, que quiere entender, que quiere saber quién es Dios. ¿Quién es Cristo? Su obra, lo que Él ha hecho. A ellos, dice Dios, a ti te voy a bendecir. No nomás con lo justo, sobreabundantemente. ¿En qué? En conocerme más. En ahorita el entendimiento más. En que veas más las misericordias de Dios. No todos aquí se van con lo mismo, hermano. No todos aquí se van con lo mismo. Hay unos que puras migajas se alcanzan a agarrar. Y no es culpa de la semilla.
No tienen el estómago todavía para comerlo. Siguen necesitando papilla. No, ni papilla, leche. La bendición de Dios hacia los seguidores será aún mayor al esfuerzo que hemos dado por entender la palabra de Dios. Entre más entendamos la palabra y la llevemos a cabo. Eso es lo que acabo de decir. Entre más la entendamos y la llevemos a cabo, porque nada me sirve tenerlo todo y no hacer nada, mayor será nuestra capacidad de brillar. Mayor será nuestra capacidad de brillar. Ahora en ese pasado convivio que tuvimos, me tocó una lamparita. Dije, pues, una lamparita. Cuando la prendí, hermanos, me llevé la sorpresa de mi vida. Así chiquitita. Pero tenía un alcance, o sea, iluminaba tanto, o sea, era demasiado para la lamparita. Era una exageración. Yo estoy contento con esa lamparita que me llevé, de verdad. Es una exageración, mis hermanos. No sé quién nada más se la haya agarrado y se la ha emprendido o no. Pero yo, hermanos, es lo mismo. Nos podremos ver por fuera como usted quiera. Pero entre más deseemos conocerlo, entre más deseemos saber quién es Él, porque lo amo, porque quiero seguir su ejemplo, porque me duele fallarle, ya no le quiero fallar, porque quiero hacer las cosas bien, pero quiero predicar y llevar el evangelio a otros bien. Entre más nos esforcemos en hacer eso, mis hermanos, no importa lo pequeños que nos veamos, cuando nos prendan, nos vamos a dar cuenta quién realmente hace un esfuerzo por entender la palabra de Dios. Porque también he visto lamparotas así, muy de campo y quién sabe qué tanto rollo, las prendo y no sirven para nada. De nada me sirve todo lo exterior que me quiera poner, hermano. ¿Qué tanto ilumina? ¿Qué tanto estamos iluminando? Porque no termina lo que Jesús está diciendo. Y a cualquiera que no tuviere, aún lo que parece tenerle será quitado. Eso es grave, hermanos. Y eso otra vez, ¿verdad? Cada vez, eso me abre entendimiento y me ayuda a entender cosas que vi de otros cristianos en el pasado, pero que no sabía qué nombre ponerles. No sabía por qué. Aquí está un por qué más. Si el cristiano, escúcheme bien, hermano, si el cristiano deja de poner atención a la palabra de Dios, las capacidades que una vez tuviste se irán atrofiando. Y tarde o temprano terminarás perdiendo lo que una vez tuviste. Aquellos que eran útiles ahora están atrofiados y se volvieron oidores y no hacedores. Dejaron de brillar. Por eso yo no entendía cómo veía hermanos que me parecía que se la sabían y pasó el tiempo. Y ahora yo estaba enfrente y ellos sentados y no me sabían responder. ¿Por qué? Porque dejaron de prestar atención. Y yo dice, bueno, no me sirves, no te voy a usar, ahí te queda. Será el mejor carro de la mejor marca, pero si el carro no se usa, se atrofia. Así de cristianos, enseñaban, dirigían, predicaban hermoso. Dejaron de poner atención. Y Dios dijo, te queda. Por eso ahora son una herramienta oxidada, un carro parado lleno de polvo, que una vez se vio muy hermoso y ahora está nomás estacionado en la esquina y todo aterrado. Porque dejaron de poner atención. Dejaron de tomar con seriedad la palabra de Dios. Dejaron a un lado, despreciaron los estudios, despreciaron la profecía.
Y ya no lo ha predicado el hermano pastor, no sé cuántas veces. También están aquellos cristianos que son muy buenos secularmente, hermanos. Son excelentes maestros, ingenieros, médicos, constructores, etcétera, etcétera, etcétera. Son los mejores allá afuera. Pero por su falta de atención a la palabra de Dios, cuando quieren servir por sus capacidades que tienen, hey, Dios dice, ¿qué estás haciendo? Aquí no me sirve. Serás muy bueno ingeniero allá y armarás proyectos si lo quieras. Pero si no te interesa la palabra, mi palabra, dice Dios, no me eres instrumento. Te voy a atrofiar aún tus habilidades al dar clases aquí. Te voy a atrofiar aún tus habilidades de predicar. Te voy a atrofiar tus habilidades de que manejas la gente muy bien, pero te la voy a atrofiar. Porque Dios no se mueve con según mis estudios seculares. Podré tener lo que usted quiera, man. Pero a Dios le sirven nomás los que prestan atención a su palabra. Por eso he visto hermanos cristianos muy buenos allá afuera. Y aquí no sirve. Los oigo predicar o enseñar y digo, Santo Dios, ayúdanos. Y yo, pues, ¿qué es lo que hay afuera? Y luego, es que Dios no se mueve así. Dios no se mueve así. Dejaron de ir con atención. Dejaron de ir con corazón sumiso y obediente. Tal vez nunca fueron verdaderas oidores. Mis hermanos, ¿cómo está nuestro deseo por la palabra de Dios? Mi deseo por la palabra de Dios. ¿Tiene aún pasión por la palabra de Dios? ¿La tiene? A mí me llegaron a criticar, mis hermanos, por mi vida, por la manera, lo que estaba viviendo en ese tiempo. Para andar con usted, hermano. Para andar como yo. Porque a los que realmente escuchan, Dios se encarga de su matrimonio. Dios se encarga de los hijos. A los que escuchan la palabra, Dios se encarga de mi trabajo allá afuera. Sí, me criticaron cuando no tenía mucho. Y ahora soy el encargado de ingeniería. Cuando tenemos a Dios y ponemos en sus palabras, Dios se encarga de la economía, regala viajes, bendice a los que realmente quieren y lo buscan porque lo aman. Se encarga de todo lo demás. Dios es fiel. Dios es fiel. Pero unos cambiaron su pasión por la palabra por su pasión de las cosas allá afuera. Les preocupa más sus problemas de allá afuera que el verdadero problema que tienen. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Todas las demás. ¿Crees que Dios no tiene cuidado de ti, si tiene cuidado de los pajarillos? ¿Crees que Dios no sabe lo que te falta? Decimos que sí, hermano, pero no vivimos eso que estamos afirmando ahorita. Me han pedido que viaje ya no sé cuántas veces, mis hermanos. Por un problemón que hay en San Luis, en la planta de allá. Y no es porque predique los domingos, de verdad. Pero voy a hacer todo lo posible por no ir. Pero porque quiero estar aquí, hermano. Predique o no predique. Mi esposa sabe, no sé cuántas veces me he escapado ya de viajar. A San Luis, a Tijuana, Estados Unidos. Y algunos aquí es lo que anhelan, es lo que quieren. Le cambio el lugar, hermano. La diferencia es que yo no voy a volver a ver.
Muchos es lo que quieren. ¿Cuán útiles, decía un predicador, son los hermanos que aman la palabra de Dios? ¿Cuán útiles son los hermanos que aman la palabra de Dios? Porque no se están fijando en el enfrente o el hermano encargado. Se están fijando que lo que están haciendo es para la gloria de Dios, para el avance del evangelio. No están fijando quién está enfrente. No están perdiendo su tiempo en ver a ver cómo está el hermano. Ellos no pierden su tiempo en eso. Ellos aman tanto la palabra de Dios que no les importa quién está enfrente. Ellos están escuchando, están recibiendo verdaderamente y no están pensando, me la tiró. No, mis hermanos. Dices, me la tiró, pero me la tiró Dios. Por último, el que escucha la palabra es obediente. Versículos 19 al 21. Y cuando vinieron a él, su madre y sus hermanos, y no podían llegar a él por causa de la multitud, y fue dado aviso diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera, que quieren verte. Él entonces respondió y les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan. No voy a coger en explicar lo de los hermanos de Jesús, todo eso no es mi punto ahorita. Mi punto es que esto no es un desplante de Jesús por su familia. No. Jesús nos quiere enseñar algo. No pretendamos tener una relación con Dios si no obedecemos de corazón sincero sus mandatos. No pretendamos ser familia de Jesús, pero no obedecemos lo que dice. No pretendamos tener una relación con Dios y somos desobedientes. No, no, no. Juan 14:23. Respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre la amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que ama mi palabra la guarda y el Padre y yo habitamos en él. El Espíritu Santo. Quienes tienen una relación con él son aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Oyen y hacen. Otra vez pregunto, ¿qué hacemos con lo que se nos da? ¿Qué hacemos con lo que leemos? ¿Qué hacemos con el mensaje dominical? ¿Qué hacemos con los estudios? Santiago 1:22 al 25, nueva versión internacional. No se contenten solo con oír la palabra de Dios. Muchos están a gusto, contentos, dichosos, nomás porque están aquí. Voy a una iglesia de sana doctrina. La hago como que apunto, pero nunca abro el cuaderno para volverlo a estudiar. Ajá. Se contentan solo porque vienen, solo porque están aquí, solo porque oyen, solo porque asisten. ¿Pero qué dice? No se contentan solo con oír superficialmente la palabra. Pues así se engañan. ¿A mí? No. ¿A Dios? Tampoco. Ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira en el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando, o sea, quien pone atención, quien persevera, quien no la olvida, no se olvida lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Por otro lado, hay grandes consecuencias para los que oyen, pero no hacen nada. Salmo 50, 16, 17. Pero al impío Dios le dice, ¿qué derecho tienes tú de hablar mis estatutos y de tomar mis pactos en tus labios? O sea, ¿qué derecho tienes tú de decir que tienes una relación conmigo? ¿Qué derecho tienes tú de, según cantarme a mí? No es cierto. Pues tú aborreces la disciplina, la aborreces y a tus espaldas echas mis palabras. Las tiras, no te importa, como diciendo nomás, te entra por una y te sale por otra, hijo. No te interesa. ¿Qué derecho tienes tú a venir a sentarte aquí? A cantarme a mí. A decir, gloria a Dios, soy salvo, de veras. El que escucha la palabra de Dios verdaderamente
la obedece. Es obediente. El que escucha verdaderamente la palabra de Dios crece en conocimiento. El que escucha verdaderamente la palabra de Dios presta atención. El que escucha verdaderamente la palabra de Dios es confrontado y confronta a otros. El que escucha verdaderamente la palabra de Dios la comparte con otros. Yo le pregunto a mi hermano, otra vez la misma pregunta. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Y ahora qué va a hacer, hermano? Va a ser oidor y hacedor. Y no somos perfectos, ¿eh? No quiero que alguien se vaya con una mala concepto. Nadie es perfecto, hermano. A ver, pero de perdida, siempre he dicho que hay un esfuerzo en tratar de agradarle, en tratar de conocerle. Mi hermano, a lo mejor por eso Dios dio diferentes capacidades dentro de su pueblo. Y a lo mejor a usted se le complica y es normal, pero haga el esfuerzo, hermano. Y para eso estamos los demás hermanos, para ayudarnos unos a los otros. Puedo estar en estudios para que hagan preguntas, pero no las hacen. Yo tengo muchas. Cada vez que estudio, entre más estudio, más preguntas tengo. Hermanos, ¿y ahora qué va? Oremos.